Gracias por estar con nosotros. Aquí en Mundo TV les saluda Emma Calderón y como en todos nuestros programas vamos a tener temas de interés. Hoy vamos a abordar un tema bastante interesante y es la situación de los menores en nuestro país. No solamente los menores en riesgo social, sino que también todos los menores. Porque en Honduras, como les digo y siempre lo he dicho, es uno de los países donde es más difícil ser niño. Aquí no hay nada que motive la esperanza, aquí no hay nada que haga a los niños realmente sentir esa sensación. Me alegra que por lo menos se estén abriendo parques con seguridad para que los niños puedan ir a, por lo menos, a gritar y a expresar libremente y botar un poquito de estrés. Para que tengan más o menos un panorama de lo que vamos a abordar, por ejemplo, datos estadísticos revelan que Honduras cuenta con más de 2.618.000 menores entre la edad de 5 y 17 años. Esto pues según estadísticas del INE, para que ustedes vean más o menos. ¿Qué es lo que amenaza realmente a nuestros menores aquí en Honduras? Uno, la desintegración familiar, el trabajo infantil, el poco acceso a la educación, el poco acceso a la salud, la pobreza, el abandono, las maras o pandillas, la drogadicción, el narcotráfico, crimen organizado, el fenómeno de los ninis, la prostitución y la vagancia. Para que vean ustedes que son increíbles las amenazas. Ahora bien, ¿qué es lo que ha sucedido en los centros de rehabilitación de menores? Aquí traté de buscar algunas notas, algunos puntos, para que veamos que este problema no es nuevo. Este problema se ha venido suscitando durante todos los años y pareciera que, y no solamente suscitándose, sino que cada vez se va tornando más problemático. Por ejemplo, el 11 de noviembre del 2013, los medios reportaban que en San Pedro Sula unos 8 menores de edad se fugaron del Centro de Rehabilitación para Menores El Carmen en San Pedro Sula, al norte de Honduras. Eso fue el 11 de noviembre del 2013. El 11 de marzo del 2014, el Centro Pedagógico El Carmen de San Pedro Sula fue intervenido por la Fuerza Nacional de Seguridad Institucional. El 12 de julio del 2014, unos 38 menores integrantes de la Mara 18 se amotinaron en el Centro de Menores Renaciendo. Después del decomiso de un explosivo y armas cortantes, en la revuelta hubo pandilleros y policías lesionados. Personal del INFA y CONADE estuvieron como rehenes. El 15 de julio del 2014, las autoridades del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia se muestran incompetentes para recuperar el control del Centro de Menores Renaciendo en el Valle de Támara, donde el pasado jueves se registró la muerte de un interno. El 5 de septiembre del 2014, bajo fuertes medidas de seguridad, varios menores internos en el Centro de Rehabilitación El Carmen fueron trasladados este viernes hacia el internamiento Renacer, ubicado en el sector de Támara Francisco Morazán. Luego que se suscitara un enfrentamiento entre miembros de pandillas que dejó como saldo 5 jóvenes muertos y 2 heridos, las autoridades determinaron realizar el traslado de varios menores hacia Támara. El 13 de enero del 2014, el Cuerpo de Bomberos informó de otro amotinamiento dentro del Centro para Menores Renaciendo. Esto pues son parte de algunas de las informaciones que podemos ir viendo cómo va evolucionando. Aquí, por ejemplo, un equipo de expertos de la Fiscalía halló este miércoles una fosa clandestina con restos de al menos 3 de 8 pandilleros que se suponía habían escapado de una cárcel de menores y se buscan más osamente. Lo que ha sucedido hoy, lo que ha sucedido hace unos instantes es que nuevamente se ha registrado un amotinamiento. Y hubo tiroteos, ya la medicina forense tuvo que salir del lugar, Fusina tuvo que tomar el control del centro y se ha evacuado también todo el personal administrativo de lo que es el Centro de Adaptación Femenino CEFAS. La situación en Honduras pareciera que como que no nos importara, porque esto no es nada nuevo y sentimos que como que las medidas que se están tomando son a paso de tortuga. Pues justamente para hablar de este tema tenemos aquí invitados en estudio a Wilmer Vázquez Florentino, él es coordinador de COIPRODEN, este grupo de organizaciones que han estado trabajando fuertemente para mejorar la situación de la niñez. También está con nosotros Denis Muñoz, que es coordinador de proyectos de CIPRODE, también otra organización que maneja muy bien el tema y que yo sé que nos van a aportar
algo, porque nosotros lo que queremos como ciudadanos yo creo que ya son soluciones. Los problemas han existido, vemos que no se encamina. Yo sé que ustedes como organizaciones no gubernamentales han estado trabajando, tratando de buscar una salida a este problema, pero ¿en qué hemos fallado? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Emma. Buenas tardes a todas las personas que nos ven a través de este importante programa. Debo de aprovechar la oportunidad para felicitarle porque a través de este programa se ha venido analizando la situación de la infancia, de la adolescencia y juventud en el país. Se ha hecho un análisis muy profundo del actual contexto y sobre todo cuáles son aquellas propuestas que existen desde diferentes sectores para que las mismas puedan ser implementadas a través de la coordinación con diferentes actores también de las instituciones del Estado. Sin duda alguna, analizar todo esto que está pasando nos lleva a tomar decisiones como ciudadanía en general, pero también como organizaciones de la sociedad civil. Y esto tiene que ver con el seguimiento que podamos dar a los diferentes compromisos que ha asumido el Estado de Honduras a nivel nacional e internacional en materia de derechos humanos. Esto con el objetivo de poder dar ese seguimiento exhaustivo a la implementación de las diferentes políticas públicas que han sido construidas, partiendo primero de que nuestro país es uno de los países que mayor cantidad de políticas, de leyes, de reformas tiene y de tratados nacionales e internacionales que ha suscrito en materia de derechos humanos. Sin embargo, a pesar de existir todos estos, no ha habido una implementación adecuada, como tampoco ha habido la focalización de la inversión pública para poder dar respuesta a los principales problemas que se enfrentan en el país. Por lo tanto, la labor que ejercemos cada una de las organizaciones va encaminada precisamente a eso, a vigilar el cumplimiento del Estado, pero también a acompañar a las instituciones del Estado a través de nuestras propuestas para poder garantizar el cumplimiento de derechos. Es importante ese compromiso que podamos asumir, como también es importante entender que cuando hablamos del Estado, no solamente hablamos de las instituciones del Estado, perdón, del gobierno, sino que hablar del Estado somos los diferentes sectores económicos, políticos, sociales, culturales, religiosos, medios de comunicación. A final de cuentas, lo que nosotros logremos en nuestro país va a depender del concurso de todas y de todos, Emma. Precisamente porque vemos que la problemática que estamos enfrentando el día de hoy es el resultado de un problema estructural, un problema del sistema, lo que nos ha llevado aquí la clase política tradicional hecha gobierno, que a través de los diferentes gobiernos, algunos han habido muchos avances, en otros ha habido retrocesos y esto simple y sencillamente es como el detonante. Hoy lo que estamos viendo es como el vaso de agua que comienza a derramarse, pero tenemos que ir e identificar las causas, los problemas estructurales para que podamos apuntar a los mismos y no ver estos temas y estas problemáticas de manera superficial, pensando siempre en función de que otro debe de actuar, que otro debe de hacer, que otro debe de proponer, sino es cómo logramos en conjunto involucrarnos y construir una verdadera nación, una verdadera patria, la que todas y todos queremos, especialmente para este sector que es mayoritario en Honduras. Sí. Denis Muñoz, gracias por estar aquí con nosotros. Muy amable, un placer compartir el set con ustedes. Me parece que en efecto esta es una de las discusiones que la sociedad hondureña debe tener cada vez más profundas, con un grado de reflexión. Citaré una frase más o menos palabras, ¿no? Mandela, el Nobel Mandela, en algún momento le preguntaron cómo construir un futuro, cómo construir una nación con vista al futuro. Y él respondió, dime qué estás haciendo con tus niños y con tus niñas. ¿Qué haces y qué construyes con ellos? Y ese es el futuro que tendrás. Obviamente, entonces, partiendo de esta reflexión que hace el colega aquí, compañero de las organizaciones que estamos trabajando, nos hace una reflexión a la sociedad en la que estamos. El Estado no solamente se conforma por la institucionalidad, en efecto es parte de ese Estado, pero también hay que reconocer que la sociedad tiene que hacerse reborucerse, tener que darle vergüenza cada vez que reconozca que su niñez y su infancia en Honduras carece de los elementos fundamentales y de la garantía de sus derechos. Por ejemplo, eso es una cosa que la vemos nosotros a diario. Los periódicos y los medios de comunicación hacen una labor estupenda en el tema de visibilizarlo, pero no solamente cuando esto es un caos, también cuando esto lo podemos prevenir. Este tema de los conflictos en los centros de rehabilitación, que no son centros de rehabilitación al final,
son unos centros literalmente de desecho, olvido y guardado. No son centros de rehabilitación con oportunidades, no son el proceso pedagógico, el proceso psicosocial, el proceso de rehabilitación que requiere los niños y las niñas que han entrado en conflicto con la ley o que están simple y sencillamente en un sistema de abandono y de desprotección completamente del Estado. Vea usted entonces que la sociedad hondureña eso no le da vergüenza, eso no le da pena, eso no tiene la posibilidad de reconocer que lo que tenemos, como decía el colega aquí también, son falencias estructurales, pero esas falencias estructurales suenan, como siempre decimos nosotros, muy rimbombantes y de nuestra parte de la academia, de nuestra parte de las organizaciones, digamos de los problemas sensitivos, reales y del día a día que tiene que vivir un niño, que no puede sobrevivir en la calle porque simple y sencillamente no tiene una casa, porque simple y sencillamente hubo un abandono de esa familia. Pero entonces la gran pregunta, con un enorme mayúsculo, ¿dónde está el Estado? ¿Dónde está el Estado? Y entonces aquí viene la discusión de muchos de los que dicen ¿por qué dejarle todo al Estado si esto es parte de la familia? Bueno, señores, porque vivimos en un Estado que se constituye para sus ciudadanos y que sus ciudadanos estamos en obligación de obviamente de contribuir, de colaborar y de ser parte de esa dinámica social, política, económica y cultural. Pero si nosotros abandonamos uno de esos eslabones fundamentales, que es obviamente la protección y el hecho de la prevención de todos aquellos fenómenos que afectan al tema de la niñez, lo que estamos haciendo es viendo los resultados que hoy estamos usted y yo y nosotros en este set contando como una cifra fría. Pero pongámosle rostro humano, pongámosle obviamente el nombre y la cara de una niña y de un niño, que obviamente termina justamente en un centro de estos, pero que estos centros, lejos de sustituir temporalmente un seno de una familia, lo que hace es profundizar, revictimizar y llevar a lo que ahora se le conoce entonces como una violación de todos los derechos de los niños y de las niñas en este proceso de rehabilitación. Comprenderemos entonces que no se trata solamente de entender el fenómeno, sino también de entender que este es un tema ético de una sociedad, un tema de principios morales de una sociedad. ¿Qué estamos haciendo con nuestros niños? Hay más de 3 millones de niños en este país. Tenemos el bono demográfico y ese bono demográfico todos creen que es un cheque en blanco y uno dice es la oportunidad que otros países como en Europa, como en Australia, estarían deseosos de tener con la potencialidad que tiene el ser humano de construir y con la creatividad de poder tener niños y niñas con capacidades de poder transformar una nación. Pero esto no se trata solamente de verlo por el lado de los sentimientos, sino también por esa otra parte, ¿no? El tema del dilema ético de una sociedad. Que si hacemos entonces un enorme escándalo por un tema de una cosa fantocha de una sociedad, pero cuando vemos esto, lo vemos como que esto es el residuo y el reducto final de la sociedad. Esto no es así. Eso es la verdadera realidad de lo que tenemos los niños y las niñas en este país. Y fíjese Denis y Wilmer, que es interesante. Yo he visto con este caso de los centros de rehabilitación, algo interesante, en los medios de comunicación hay reproches a la actuación de los menores. O sea, yo no justifico realmente que nadie que asesinen, que violen, que roben, que asalten. Pero como dice Denis, realmente, ¿por qué nos hemos deshumanizado? Y cuando hablo de deshumanizado es, ¿qué oportunidad le dimos nosotros como sociedad a ese niño que fue abandonado? Entonces o sea, encontramos nos hemos vuelto tan, yo sé que tal vez es producto de todo lo que nosotros tenemos, yo creo que aquí tocamos el punto de los mismos medios de comunicación. Nos hemos ido por estadísticas, hemos perdido realmente el rostro humano de la violencia, que estos niños son producto de, que sus padres tuvieron que emigrar, que sus padres los tuvieron que abandonar, que sus padres fueron asesinados, que sus padres no pudieron llevarlos a la escuela. O que simple y sencillamente no conocieron a sus padres. Porque también existe la realidad que simple y sencillamente no conocieron a sus padres. Porque la única figura que tienen ellos de padres pudo haber sido la heredada por su abuela o la heredada por sus tíos. Y muchas veces entonces el ciclo se rompe, el tema de este ciclo
de construcción social de un ser humano en el seno de una familia. Y no quiero caer en esto en el tema de tampoco la tipología tradicional del tema de una familia, porque no se trata obviamente de que solo porque existe mamá y papá, ese es el binomio perfecto, porque no existe. Honduras está literalmente en manos de las mujeres, o sea, las jefas de familia en este país son mujeres. Pero fíjate que también hay un fenómeno, que hay muchos papás solteros. También, sí. Pero también. Y mucho a nivel profesional, porque a mí me sorprende, conozco muchos que tal vez por pena no lo dicen, ¿verdad? Pero muchos papás que han asumido, pero estamos hablando de que no es una familia normal, como podemos decir. El tema es interesante, pero tenemos que ir a nuestra primera pausa, así que cuando regresemos vamos a seguir conversando, porque esto no se trata de señalar, sino también qué podemos hacer nosotros como sociedad, una reflexión. ¿Qué oportunidad realmente le estamos dando a estos menores? Qué poca visión la de nuestros políticos, porque todos sabemos que lo que invirtamos hoy en nuestros menores es el producto que vamos a tener dentro de 15 a 20 años en nuestra sociedad. Lo que estamos viviendo ahorita son las malas decisiones de los que nos gobernaron hace 15, 20 años. Esto al volver.